Hola, bienvenidos. Les vamos a presentar el proyecto denominado Red Neuronal Artificial para predecir la concentración de material particulado de 2.5 micras o menos a partir de los datos de la estación móvil séptima de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá. Este es un proyecto de la maestría en analítica de datos de la Universidad Central, en específico de la asignatura Redes Neuronales. Nuestro equipo de trabajo está conformado por los ingenieros Alejandro Peñuela, Adolfo Castro, William Agudelo y quien les habla, Andrea Sánchez. Bueno, el recorrido que tenemos hoy para la presentación está fundamentado en una introducción donde hablaremos un poco de la contaminación del aire y reconoceremos que es el factor más grave para las enfermedades no transmisibles según la OMS. Les presentaremos algunos antecedentes relacionados con la aplicación de redes neuronales artificiales para la predicción de la calidad del aire. Mencionaremos de dónde obtenemos nuestros datos, cuál va a ser la metodología que emplearemos para el modelo de predicción y cuáles son las métricas que serán aplicadas para la evaluación de los resultados. Entonces, pues debemos reconocer que según la Organización Mundial de la Salud, el factor más crítico en cuanto a enfermedades no transmisibles es la contaminación del aire. En el 2019 se estimó en el mundo que el 90% de las personas estaban respirando aire tóxico y que cerca de 7 millones de estas morían por causas asociadas a la exposición a partículas finas al aire contaminado, lo que conocemos como material particulado de pequeño tamaño. Durante años, la Organización Mundial de la Salud ha mantenido dentro de los retos para combatir la contaminación del aire algunas acciones específicas pues, para mejorar la sanidad a nivel mundial. Y en este sentido, pues Colombia no ha sido ajena a este panorama y ha implementado diferentes políticas y acciones. Dentro de las que tiene contempladas o que ha implementado, estuvo en el Plan Nacional de Desarrollo, incluir una estrategia enfocada a la mejora de la calidad del aire, con énfasis en la reducción del material particulado. En cuanto a Bogotá, tenemos que se emprendió el Plan Decenal de Descontaminación del Aire durante el 2010 al 2020 y dentro de las acciones se contempló fortalecer la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, que más adelante pues, les mencionaremos al respecto. Entonces, pues la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá es el principal estamento para el seguimiento de la calidad del aire. Johan, no sé si nos puedes comentar al respecto de las variables que se miden en esta red y cuál es su impacto. Listo, Andrea. Entonces, en la red de monitoreo de calidad de aire de Bogotá, pues principalmente existen dos tipos de variables. Una que es la meteorológica y la segunda que son los contaminantes, o pues que está fundamentada por todas aquellas sustancias químicas. Dentro de las meteorológicas se encuentra pues la dirección del viento, la velocidad del viento, la humedad, temperatura, lluvia, radiación solar y presión atmosférica. Dentro de los contaminantes se encuentran el material particulado 2.5, el material particulado 10, está el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el CO. En Bogotá pues existen actualmente 20 estaciones móviles, pero pues para nosotros solamente tomamos una que está ubicada en la carrera séptima y es una unidad móvil que pues va recorriendo varios puntos de la carrera séptima. Como variable de interés, pues para Bogotá y para el proyecto, pues cogimos la variable PM2.5, ya que es la variable más de interés de nosotros porque pues es la principal causante de enfermedades a nivel respiratorio. Bueno, en este sentido, el objetivo del proyecto se fundamentó pues, en desarrollar una red neuronal artificial. Como nos decía Johan, nuestra variable de interés es el material particulado 2.5 micras o menos, y pues tenemos un periodo de observación definido para el análisis. Previo a plantear como tal el proyecto, hicimos una consulta de algunos antecedentes de aplicaciones de redes neuronales artificiales para predecir la calidad del aire y encontramos algunos aspectos en comunes de los cuales nos contará Johan con mayor precisión.
Claro que sí. Dentro de los antecedentes, pues entonces consultamos los proyectos que se han hecho. Inicialmente, pues estamos presentando los proyectos a nivel internacional. Cabe destacar que pues todos los proyectos que vamos a presentar tienen algo en común y es que todas usaron o se desarrollaron con perceptrón multicapa y aprendizaje backpropagation. Obviamente, digamos que cada proyecto tiene sus diferentes variables, entonces digamos que para cada uno, pues la diferencia entre ellas eh, es que se tomó, en varios de los proyectos se tomaron variables solamente meteorológicas y en otros proyectos se tomaron las variables solamente de los agentes contaminantes. También, pues otra diferencia que encontramos en estos es la cantidad de datos o los años que se ha tenido en cuenta para pues, el estudio de cada proyecto. Y podemos continuar con la siguiente. Y a nivel de Colombia, pues se han realizado dos proyectos. Uno que es en el Valle de Aburrá y el siguiente en que se realizó en 2018, también con la PM2.5, y el que se realizó en Bogotá en 2019 con una variable, con la variable de interés de PM10, tomando los datos de 2010 a 2015. Bueno, en este sentido ya tenemos, digamos que claro, en este punto que dentro de todos los antecedentes se contempló una estructura básica multicapa, pero con una sola capa oculta, que más adelante en la metodología podremos precisar cómo lo vamos a abordar para nuestro trabajo. Y podemos hablar ahora de los datos disponibles y cuáles son nuestras variables de interés. Entonces, al respecto nos va a comentar William un poco más. Sí, Andrea, pues los datos que se subieron pues, y que vamos a evaluar son los datos de la carrera séptima que contempla etapas de monitoreo de las condiciones actuales del transporte público, los colectivos, los vehículos particulares, con la operación entre buses y patrones duales. Son las partes contaminantes y las que generan más que todo el PM2.5. Las variables disponibles de la subestación y las condiciones iniciales de la data, pues nosotros tomamos inicialmente, el tiempo fue tomado desde enero del 2016 al mes de agosto del presente año, del 2021. Por lo tanto, pues las variables iniciales importantes son pues la velocidad del viento, que pues en los movimientos de rotación se traslada, se mide a nivel de traslación terrestre. Está la dirección del viento, que esta puede ser expresada en grados y es la dirección la cual sopla el viento. También tenemos la temperatura, que es la magnitud referida por calor o frío, y esta se mide en grados centígrados. También tenemos la radiación global solar, que es un conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol, y pues esta se mide en vatios por metro cuadrado. También tenemos otra variable que es la humedad relativa, que tiene la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Esta se expresa en forma de humedad relativa. Está la precipitación, que pues la precipitación son las partículas líquidas de agua de diámetro mayor a 0,5 milímetros de gotas, menores si se miden en milímetros de agua. También tenemos la presión atmosférica, que es ejercida por el aire en cualquier punto de la atmósfera. Esta se mide en milímetros de mercurio. Está el PM10, que son pequeñas partículas contaminantes, sólido o líquido porque son de polvo. Estas se miden en microgramos metros cúbicos. Está el PM2.5, son las partículas pequeñas en el aire contaminantes y se mide en microgramos de metro cúbico. También tenemos el CO, que es el monóxido de carbono, es un gas inodoro y incoloro, inflamable, y es el tóxico. Este se mide por partes por millón. También tenemos
el monóxido de carbono que se mide también por partes por millón. Y pues también tenemos el tóxico de color, el pardo y rojizo, compuesto con un químico, este es el nitrógeno y oxígeno en el aire. Em, Aquí pues nosotros tomamos una cantidad de registros que son 49.799. Hicimos una depuración de los datos nulos que fueron 11.899. Y pues estos son los datos disponibles que tenemos en estos momentos de la data. Así es, William, pues con la explicación que has dado hasta este punto y con lo que ya nos comentaba Johan al respecto, pues ya es claro que tenemos unas variables de entrada que se clasifican en meteorológicas y contaminantes y que de ahí va a partir la estructura inicial, ¿cierto? Que vamos a contemplar en nuestra red neuronal. Y también pues que le va a dar sentido o definición a la capa de salida, que en este caso tiene una sola neurona por ser como tal la variable que vamos a predecir, que es material particulado 2.5. Ya para definir como tal cómo va a ser nuestro estudio y cómo vamos a abordar cada una de las fases, William, con lo que William nos ha contado, con más detalle Adolfo va a precisar cada una de las etapas que contemplamos y que nos permitirán obtener el modelo de red neuronal más óptimo. Listo, Andrea. Bueno, como lo mencionaba William, pues ya tenemos seleccionadas una base de datos a la cual le aplicaremos una metodología que hemos definido dividirla en tres etapas. La primera es una parte de procesamiento, donde ejecutaremos unas actividades como la depuración de los datos de esta base. Sabemos que pueden venir algunos datos inconsistentes, entonces debemos hacerle una depuración de esa información. Luego seleccionaremos las variables de entrada, que para este caso hemos definido 11 variables que van a predecir una variable que es la que hemos venido mencionando, que es la partícula, material particulado de 2.5 menos. Ejecutaremos una actividad que es la selección de métodos de evaluación. Aquí aplicaremos el método de regresión para la evaluación de los datos y finalmente pues una normalización de estos mismos. Seguido a esto tenemos la parte de la arquitectura. Dentro de esta parte tenemos varias actividades en la cual seleccionamos la arquitectura, que para este caso, basados en los antecedentes que hemos consultado, definimos inicialmente una arquitectura con una capa oculta, en la cual con dos heurísticas hemos definido que esta capa oculta tendrá 12 variables, perdón, 12 neuronas, perdón, más una capa de salida. ¿Puedes devolver la presentación, por favor? Tenemos la selección de la función de activación y luego el aprendizaje, el algoritmo de aprendizaje. Finalmente, pues tenemos la etapa de entrenamiento y validación de los datos del modelo obtenido, donde básicamente los datos que tenemos, la base de datos, vamos a segmentarla en un 60% para el algoritmo de entrenamiento. Puedes pasar a la siguiente slide, por favor. Para los datos preprocesados, definimos un 20% para los datos de prueba, donde se probará pues, la efectividad del modelo, y finalmente un 20% para la validación del algoritmo, de la red neuronal, donde tendremos finalmente pues, unas métricas de rendimiento como el error medio porcentual, la suma mínima de errores absolutos, error cuadrático medio y error cuadrático ajustado, donde con cada uno de esas métricas, pues iremos viendo el rendimiento de la arquitectura y si será necesario aumentar o disminuir pues, la cantidad de neuronas dentro de la capa oculta. Esa sería pues la parte final del procesamiento de los datos.
Gracias, Adolfo. En ese punto, pues sabemos que se va a hacer un proceso cíclico, ¿cierto? Que estaremos corriendo varias fases de entrenamiento hasta tener y de validación hasta tener un modelo, ¿cierto? Que es el que vamos a poner a prueba como tal con datos nuevos. Entonces, a pesar de que este es un proceso cíclico, nosotros hemos dividido el proyecto en 6 etapas que hacen parte, pues, como tal, el planteamiento del problema, la extracción y la recolección de la información, pretratamiento, como tal, ya todo el tema del modelo de la red neuronal y una parte final de análisis y conclusiones, en las cuales, como yo al principio les mencioné, nosotros somos un equipo de ingenieros, pero somos interdisciplinarios, entonces participaremos de manera, digamos que porcentual y apoyando todas las etapas del proceso. Entonces, con esto, pues damos fin a la presentación de nuestro proyecto. Esperamos que haya sido de su agrado y si tienen mayor información al respecto, pues nos pueden contactar.